Hoy Pablo Talavera fue al Congreso de la República porque había sido citado por la Comisión de Justicia y luego Mauricio Mulder, el congresista del APRA, presentó una moción, se hizo una consulta, se votó allí al interior de este grupo de trabajo y al final no pudo hablar Pablo Talavera y él evidentemente lo que tenía que hacer es explicar las razones por las cuales había decidido dar un paso al costado de su cargo súper importante, presidente nada menos que del Consejo Nacional de la Magistratura, y no fue solo, sino junto a la persona que hoy ha asumido ese cargo de manera, de hecho, interina, porque hay muchas modificaciones que se tienen que hacer al interior de esta institución. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Lourdes Alcorta, lo que han manifestado también los voceros de la Defensoría del Pueblo y la propia ciudadanía. O sea, no es posible que las cosas se estén dando de esta manera en una entidad, señores, en una entidad que tiene a su cargo algo tan importante como nombrar jueces, colocarlos, ver cuál debería estar en tal o cual juzgado, fiscalizarlos, ver que el Poder Judicial realmente trabaje de manera limpia, cosa que suena utópico, pero ¿por qué no pensar que en algún momento eso va a suceder? Pablo Talavera renunció apenas los otros consejeros, los otros integrantes del Pleno del Consejo decidieron pues que Quispe Pariona, Alfredo Quispe Pariona, regresara a su puesto. Esto luego de haber sido separado por serias denuncias en su contra. Luego ha sido vacado, pero Pablo Talavera ya había presentado de manera irrevocable una carta de renuncia. Pablo Talavera está aquí hoy. Ayer estuvo el ex consejero Alfredo Quispe Pariona y le doy la bienvenida por venir y por romper su silencio, porque él no ha hablado para otros medios de comunicación así en una entrevista larga sobre este tema. Gracias, doctor Talavera, por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juliana. En realidad no he dado entrevista a ningún medio, ¿no? Ha dado algunas declaraciones, creo, a su salida del Congreso, ¿no? No, ninguna. Ah, entonces han filtrado información en algunos... Sí, no he declarado. En algunas webs, no en periódico físico, pero en algunas webs ha mencionado Pablo Talavera y me llamó la atención, porque además usted es un hombre de pocas palabras y por eso le agradezco que siendo así, porque forma parte de su personalidad, tenga la gentileza, hoy he estado con puro gentil, de venir al programa. A ver, señor Talavera, si usted renunció de manera irrevocable porque Quispe Pariona había vuelto a ser consejero, había regresado a formar parte del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que usted presidió hasta la semana pasada, ¿por qué no pensar que ahora existiría la posibilidad de que regresara ya que Pariona ha sido vacado? A ver, en primer lugar, cuando uno ejerce estos cargos, y yo ya tengo alguna experiencia, porque no solamente he ejercido el cargo de consejero del Consejo Nacional de Magistratura, sino que he sido más de 16 años magistrado y me ha tocado participar en trascendentes procesos, ¿no? Nada menos que juzgamiento y condena de la cúpula de Sendero Luminoso, del MRTA, la cúpula que estaba alrededor de Feliciano, procesos por violación de derechos humanos, procesos contra el crimen organizado, yo diría más que decenas, centenas. Eso permite instaurar en el perfil de un magistrado una suerte de forma de actuación. Cuando nosotros decidimos, no hablamos. Es decir, mi característica es que cuando yo decido cosas trascendentales, sencillamente estas se transmiten por los canales oficiales. No me convierto en comentarista, ni me ufano de la decisión que he tomado, porque no soy político, no pretendo lograr adherencia. Sin embargo, ayer el ex consejero Alfredo Quispe Pariona dijo que usted lo que había buscado justamente con su renuncia es generar una especie de crisis, no lo dijo textualmente, pero más o menos es la idea que planteó, porque quiere beneficiar a un grupo de caviares, entre ellos César San Martín, y que evidentemente su renuncia iba a generar todo este sismo al interior de la institución que a su vez iba a provocar que muchas voces se alzaran para pedir una purga al interior del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, eso es pura ciencia ficción, ¿no? Especulación por una sencilla razón. Lo que está en cuestión no es la renuncia de Pablo Talavera, sino la resolución. Lo que se ha modificado es una resolución. No es la renuncia de Pablo Talavera está afuera. Pablo Talavera ya está en otros proyectos de carácter personal, privados por cierto, para los que están interesados en saber sobre mi futuro. Y por tanto, eso es lo que está en cuestión, no está la renuncia de Pablo Talavera. En el Perú existe la libertad de discrepancia
y la libertad de renuncia. Eso no es lo que está en cuestión. Y digo ciencia ficción por una sencilla razón. El señor San Martín no tiene ningún proceso disciplinario ni ninguna investigación preliminar abierta en estos momentos. Lo que hay es un archivo de un caso que le han atribuido, que está vinculado a Fujimori, y está en recurso de apelación, en el cual yo no intervengo. Y lo segundo es el caso de las agendas, donde está una investigación previa, que es anterior a una investigación preliminar, donde desde hace algún tiempo está en manos del presidente de la Comisión de Procedimientos, donde yo no he intervenido. Y por lo tanto, lo demás es ciencia ficción, es decir, que aunque pasaran los meses y yo me hubiese ido en febrero, igual ese caso no se hubiese resuelto para esa fecha si se hubiese instaurado una investigación o proceso. Hablando, doctor Talavera, de tiempos, Quispe Pariona ayer decía, ¿por qué, si estos audios han sido tan relevantes al punto de que ahora he sido vacado y declarado como un incapaz moral, ¿por qué no lo hicieron antes, cuando yo postulo, cuando cumplo con los requisitos que la ley manda, ingreso al Consejo Nacional de la Magistratura y estando los audios ahí con Pablo Talavera? Es decir, usted, eso dijo Quispe Pariona, como presidente, no pidió de manera formal un peritaje a estos audios. A ver, primeramente no estamos obligados a hacer un peritaje, ¿ya? Si es que los demás no saben, yo les puedo informar. Un peritaje se hace cuando alguien cuestiona con un elemento técnico, ¿no?, que una grabación tiene algún problema de montaje. Que ha sido manipulada. Ha sido manipulada, etc. Desde un primer momento, él en su primer descargo, él asumió que para evitar discusiones bizantinas, sí, efectivamente, él dijo lo que dijo, pero lo dijo por fanfarronería. O sea, aceptó el contenido del audio. Que luego, cuando haya cambiado de abogado, haya planteado otras cosas, bueno, ¿no? Y luego presentó un dictamen hecho por un perito que no era especialista en la materia, y lo hizo además sobre un audio que no fue la materia del expediente. Por tanto, era absolutamente improcedente ese dictamen. Y finalmente, todos los consejeros escuchamos el audio en una diligencia de audiencia, donde cuando a él se le pregunta si efectivamente reconoce lo que dice ahí, él señaló que guardaba silencio. Ok, su derecho, pero todo se hizo dentro de lo que corresponde a las diligencias. Es increíble, ¿no? Porque tras todo este halo, ¿no?, que hay alrededor del caso Quispe Pariona, de su renuncia al cargo de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Talavera, hay dos puntos fundamentales. El primero, que yo lo he mencionado y fui muy dura con Quispe Pariona, incluso cuando el abogado estuvo aquí, que tiene que ver con la calidad de un integrante del Pleno, un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo, no tiene que tener ningún tipo de cuestionamiento, porque el tema moral y ético, por supuesto que importa, por más de que no convierta a alguien en delincuente, el ser inmoral o el ser antiético, es sí aquí, creo yo, tratándose de un consejero, algo que tendría que ser por lo menos una de las prioridades. Pero dos, ¿qué pasa con los otros consejeros? O sea, no puede ser que un día 5 estén en total desacuerdo con usted y le digan a Quispe Pariona, regrese, aquí no hay nada malo, usted tiene derecho a seguir siendo consejero, y que al poco tiempo digan, no, sí, ya, incapacidad moral. O sea, ¿qué pasó en el interín, en el intermedio, que no nos enteramos, para que manifiesten y pongan en evidencia estos consejeros, pues, la poca solidez de sus decisiones? Ustedes escogen, bueno, usted ya no, los miembros del consejo, a los jueces los ponen, los fiscalizan. ¿Qué clase de consejeros tenemos ahora mismo? A ver, en primer lugar, cuando uno tiene un caso de esta naturaleza, estamos hablando que es un caso que tiene trascendencia, porque afecta a la composición del consejo, ¿no es verdad? Entonces, nuestra experiencia nos enseña que tenemos que tener bastante cuidado con la decisión que tomamos, ¿no? Y en este caso, me parece que la opción de los colegas fue por un aspecto formal. Y no sé ya, porque no se ha publicado la resolución, cuál ha sido el fundamento de la rectificación. Que al fin y al cabo muchos han saludado esa rectificación, ¿no? Me parece que siempre es bueno también saludar una rectificación,
pero como no ha sido publicada la resolución, desconozco los argumentos, no podría opinar sobre el particular. Lo único que se sabe es que Quispe Pariona ha sido vacado por incapacidad moral y ahora sabemos que Quispe Pariona va a apelar al Poder Judicial porque dicen que además, lo que ha mencionado su abogado también es que ha sido víctima de una campaña de difamación, de calumnia, de parte... A ver, ahí primero todavía tiene derecho a reconsiderar. O sea, todavía puede presentar una reconsideración ante el propio Pleno del Consejo. No, eso va a ser primero, obvio. Ah, claro. Y luego ya acceder, digamos, a otro mecanismo para que se haga justicia, según él, porque él asume que esto es un atropello y que encima lo han incluso maltratado por su color de piel. Ha salido información de que usted se burlaba de él en algún momento y que le decía hasta guachiturro. A ver, un momentito, ¿no? Lo primero, la ley le franquea efectivamente todas las posibilidades. Lo segundo, yo jamás me he referido al señor Quispe Pariona. Jamás. Yo nunca me he referido a este señor, no tengo el gusto de conocerlo, lo he visto solamente hablando en un informe oral, que fue el último, de tal manera que yo no lo conozco al señor. No es mi forma de ser referirme a las personas, ni mucho menos jamás utilizar apelativos. Y él tendrá que demostrar ante los tribunales, porque yo voy a proceder no solo por uno, sino por más de un delito, y de hecho lo voy a encargar a 2 prestigiosos penalistas del país, que él me atribuye hechos falsos e he inventado con una sola finalidad: desprestigiar a quien él cree que es el causante de su vacancia, cuando yo no soy el que lo ha vacado. Yo simplemente expresé una discrepancia, un voto, y luego me aparté del Consejo Nacional de Magistratura. Y lo digo en mi carta, las razones. Es muy delicado realmente asumir una posición donde se empieza a disparar sin control alguno, cuando quien pretende ejercer un cargo de esta naturaleza tiene que tener un control de las emociones. Ayer el presidente del Congreso, Luis Iberico, dijo que había que modificar los reglamentos que se usan para elegir consejeros. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión? A ver, totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero ojo que el Consejo Nacional de Magistratura, con el anterior pleno, habíamos hecho la propuesta al Congreso de la República para modificar la ley en materia de elección de consejeros, ¿no? Y eso no ha sido resuelto. Quien habla, conjuntamente con otro consejero, conversamos con el presidente de la Comisión de Constitución de entonces y el presidente de la Comisión de Justicia, ¿no? De manera tal que se hizo la gestión. Ahora, sí creo que es importante tomar en cuenta los aspectos positivos de una crisis, porque indudablemente ha habido una crisis, ¿no?, institucional. Entonces, lo importante es la oportunidad, y la oportunidad significa que se pueden hacer varias cosas. El Consejo Nacional de Magistratura también hace algunos meses, ya cuando estaba había asumido el cargo el señor Iberico, ha presentado varios proyectos de ley que efectivamente... ¿Tienen que ver con eso? No, el señor presidente del Congreso cumplió con tramitarlo rápidamente, y eso está en la Comisión de Constitución. Se trata del proyecto de ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura. Esa es la oportunidad que tiene la representación nacional para regular todo aquello que cree que debe ser ajustado. Bueno, la doctora Barrios, integrante, magistrada de la Corte Suprema, ha sido mucho más radical, ha salido a decir que se tienen que ir todos los consejeros, o sea, aquí tiene que haber un borrón y un cuenta nueva, un antes y un después. Pero regresando a Quispe Pariona, porque sí me gustaría que usted responda a todo lo que él dijo ayer, y mencionándolo usted con nombre y apellido directamente. Dice: a mí me cuestionan por unos audios que han sido manipulados, por una denuncia de acoso sexual que nadie ha podido ni siquiera corroborar, pero en contra de Pablo Talavera hay denuncias de que colocó a una secretaria en tal o cual cargo. De lo que recuerdo, es una pena que la producción no me haya sacado exactamente ese extracto, porque no lo tengo aquí en la pauta. Una pena, ese era el más importante, chicas. Y dos, también mencionó que usted nunca había sido del todo claro a la hora de responder por esta noticia que salió, no me acuerdo si en el diario El Comercio o cuál, donde asistió a Colombia a un matrimonio que era del abogado de una persona a la que después usted... Yo asistí al matrimonio de un amigo. Sí, es cierto. Eso es más de 4 veces creo que lo he dicho. Y de sus constantes viajes a Colombia, dijo. Bueno, que lo demuestren, ¿no? O sea, fíjate tú al extremo que se llega, ¿no? Sí. Es fácil decir las cosas, tendrán que probarlas.
No, sí, ¿qué le puedo decir, señor Talavera? O sea, No, podría lo que- ahorita yo... No, el resultado de esto es qué cosa. No, yo le podría Hay que mencionar- matar al mensajero, Sí. hay que enlodar, porque no solamente se ha referido a mí, sino a otras personas, porque sencillamente es la forma en que a veces algunas personas proceden. No, yo podría mencionar acá toda una lista de cuestionamientos que como periodista podría tener hacia usted o sobre usted, y la verdad es que no. Este caso que usted ya Y yo le había, aclaro otra evidentemente... cosa, ¿no? Pero no, no. Le quiero aclarar lo siguiente. Cuando las secretarias que han trabajado directamente conmigo se han presentado, yo me he inhibido, ¿ya? Y la otra referencia que hizo secretaria fue a mi esposa. En el caso de mi esposa, yo no he participado. Mi esposa tenía más de 10 años de fiscal titular y estaba aspirando a un cargo donde yo no intervine. Fueron otros consejeros. Además, eso es ridículo. Estamos hablando de que pero, no tiene la culpa de que su esposa también tenga Pero lo que un... quiero decir es que yo siempre he procedido de acuerdo a la ley. Sería más bien ignorancia de mi parte no hacerlo, ¿no? No, hay casos donde uno evidentemente por el cargo que ocupa se tiene que inhibir y decir voten ustedes. Está la ley porque establecida, evidentemente ¿no? sí, claro que sí. Y como le repito, doctor Talavera, yo tengo el mayor respeto por su carrera. Creo que era una pieza, un elemento muy importante en el Consejo Nacional de la Magistratura. De verdad, me asusta mucho, me preocupa la situación tal cual la veo ahora al interior del CNM. Y si tuviese algo concreto que tenga que ver con una denuncia o algo que no me haya quedado claro y que tenga que ver con algún fallo, decisión tomada por usted para beneficiar a tal o cual o alguna reunión donde lo hayan visto, se lo preguntaría seguramente con la acidez que me caracteriza y a veces incluso con la frialdad con la que hago algunas interrogantes, pero no es el caso suyo y tengo que ser lo más justa posible con todos los invitados. Hay algunos a los que la gente dice, oye, ya lo destrozaste, pero tengo mucho respeto por su carrera y no lo puedo negar porque no hay nada que me haga pensar que usted es alguien cuestionable, alguien poco transparente. Sí, yo quisiera finalizar señalando lo siguiente. Si alguien lee mi carta de manera muy detenida, se va a dar cuenta que mi apartamiento no es un apartamento para perjudicar a mis colegas o a la institución, porque yo siempre he sido pro institución, donde he estado, y por eso le deseo lo mejor. Y es más, creo, y en este momento está en la conducción el distinguido jurista, el doctor Guido Aguirre Grado, que creo que tiene toda la voluntad de poder levantar al Consejo, porque tiene que él garantizarle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, la posibilidad de superar los problemas, porque así lo ha hecho también la Corte Suprema en un pronunciamiento público, dentro de su autonomía, y poder llevar adelante las altas funciones que tiene el Consejo. Pero con relación al nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, su sucesor, se habla de una supuesta vinculación con Rodolfo Orellana, que él ha salido a negar. No hay pruebas que demuestren lo contrario, pero está, digamos, este cuestionamiento, por decirlo de alguna manera, y una supuesta amistad justamente con Quispe Pariona. Sí, pero en todo caso yo estoy hablando desde el punto de vista institucional, porque él es el presidente, ¿no? Y tiene esa alta responsabilidad, tiene que fortalecer la institución y fortalecerla también hacia afuera. Y por tanto, por eso digo en mi carta, deseo al nuevo pleno pueda cumplir con todos los objetivos y las altas funciones que le tiene encomendadas, ¿no? Entonces, el propósito de mi renuncia no es un propósito destructivo, sino un propósito más bien de decir, bueno, yo tengo el problema de ahí, es mi voto, he discrepado. Evidentemente mi posición era muy especial, yo era el presidente. Si la mayoría no me acompaña y vota en otro sentido, es lo que pasa en política, ¿no? Cuestión de confianza, renuncia. ¿Qué va a pasar con usted ahora? ¿Va a regresar en primer lugar al Congreso de la República para por fin hablar frente a los integrantes de la Comisión de Justicia? Y dos, ¿a qué se va a dedicar exactamente cuando habla de retirarse ya del sector público para emprender una carrera en privado? Bueno, yo básicamente me dedico también a la vida académica, ¿no? Y voy a iniciar probablemente un proyecto de carácter profesional personal. ¿No regresaría a un cargo público? No lo tengo pensado en estos momentos. Ok, ¿y va a regresar al Congreso? Bueno, el Congreso, si me cita, tendré que ir, ¿no? Es mi obligación como ciudadano. Muchas gracias por haber venido, señor A Pablo usted, Talavera. Juliana. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos.